conmigo a Éxodo capítulo 5, si es tan amable. Éxodo capítulo 5. La sabiduría popular dice por ahí: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Porque creo que aquellos que son importantes para nosotros hablan mucho de nuestro corazón. Aquellas personas de cuya opinión nos preocupamos mucho, que nos estresa mucho, ¿verdad? ¿Qué podrán pensar de nosotros? Hablan mucho acerca de dónde está nuestro corazón, dónde están nuestras prioridades, de quién es importante en nuestra vida. Y yo me pregunto, ¿qué personas serán tan importantes para usted que a usted le preocupa lo que piensen de usted? ¿Verdad? Yo no creo eso que dice la gente, ¿verdad? ¿Qué importa lo que piense la gente? Eso lo decimos, pero es mentiras, ¿verdad? O sea, es mentiras. Obviamente que importa lo que piense la gente, ¿verdad? Si no importara lo que piensa la persona cuando usted llegue a hacer una entrevista de trabajo, pues si a usted no le importa lo que piense, no lo van a contratar, ¿verdad? Porque va a llegar todo añejo y oliendo mal y todo, ¿verdad? Si no importa lo que piense la gente, pues su negocio no va a vender, porque si usted no le importa lo que piensen los clientes, va a tener su negocio hecho una cochinada, ¿verdad? Sí es importante lo que piense la gente. El problema es a qué personas o qué cosas es los que les damos verdadera opinión, verdaderamente importancia a sus opiniones. Y algo así estaba pasando con el pueblo de Israel aquí en Éxodo capítulo 5. Vamos a leernos todo el capítulo porque es la palabra de Dios, aleluya. Éxodo capítulo 5 dice: después de esto, Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Y quién es el Señor?, respondió Faraón. Y para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. Vaya buscando vida, papá. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. Y sigue diciendo, Éxodo capítulo 5, que es un capítulo muy lindo de la Biblia, que sin querer me metí en otra prédica, ya hice clic sin querer donde no era. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Contestaron: así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios a nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Moisés y Aarón, replicó el rey de Egipto, ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta que es mucha gente en este país y ustedes no la dejan trabajar. Ese mismo día el faraón le ordenó a los capataces y jefes de cuadrilla: ¿saben qué? Ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota, son unos holgazanes y por eso me andan rogando: déjenos ir a ofrecerle sacrificio a nuestro Dios, porque no tienen nada que hacer. Como no tienen nada que hacer, ¿verdad? Pasan en esa iglesia, ¿verdad? Y leyendo la Biblia, que no tienen nada que hacer, vagabundos esos. Impónganles tareas más pesadas, manténganlos ocupados y así no harán caso de mentiras. Los capataces, los jefes de cuadrilla salieron de allí y fueron a decirle al pueblo: así dice el faraón, ya no voy a darles paja, vayan ustedes mismos a recogerla donde la encuentren y nada se les rebajará la tarea. Fue así como el pueblo esparció por todo Egipto para recoger rastrojo y usarlo en lugar de paja. Y los capataces no dejaban de apremiarlos y decirles: cumplan con su tarea diaria, como cuando se les daba paja. Además, esos mismos capataces del faraón golpeaban a los jefes de cuadrilla israelitas, que ellos mismos habían nombrado, y les preguntaban: ¿por qué ni ayer ni hoy cumplieron con su cuota de ladrillos como antes lo hacían? ¿Y por qué cree, verdad? Los jefes de cuadrilla israelitas fueron entonces a quejarse ante Faraón y le dijeron: ¿por qué su majestad trata así a sus siervos? Ya ni paja recibimos y a pesar de esto se nos exige hacer ladrillos como si fuera poco, se nos golpea. La gente de su majestad no está actuando bien. ¡Haraganes! ¡Vagos! ¡Jalevagos!, exclamó Faraón. Eso es lo que son. Por eso andan diciendo: déjennos ir a ofrecerles sacrificios al Señor. Ahora vayan a trabajar. No se les va a dar paja, pero tienen que entregar su cuota de ladrillos.
Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en un aprieto. Y cuando se les dijo de la cuota diaria de ladrillos que no iba a ser rebajada. Así que al encontrarse con Moisés y Faraón, que los estaban esperando a la salida, ¿verdad? Yo me los imagino nerviosos, ¿verdad? Así como si fueron a hablar con Faraón, ¿verdad? ¿Qué les habrán dicho? Les dijeron: que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes somos unos apestados ante el Faraón y sus siervos. Ustedes mismos le han puesto en la mano la espada para que nos mate. Guerra de dioses. Es muy importante entender la opinión de quién es relevante para nosotros. La opinión de quién es relevante para nosotros. Lo primero que nos encontramos aquí es al Dios Faraón. Cuando nosotros vemos en esta parte de la Biblia que se nos presenta a Faraón, Faraón no se presenta en esta sección de la Biblia con una preocupación histórica, ¿verdad? Como en otras partes donde dice, y Faraón fulanito con el rey sutanito. Nunca se dice el nombre, no se dice exactamente cuál Faraón fue. La preocupación aquí no es señalar nada más un hecho histórico, algo que pasó. La preocupación aquí es más teológica. Faraón aquí está representando el máximo enemigo de la humanidad, el máximo enemigo del pueblo de Dios. Por eso se le presenta de la forma en la que se le presenta. El faraón era una figura que según la teología egipcia era el sucesor del dios Horus, ¿verdad? El dios del cielo. El Dios del cielo fue el primer rey de Egipto, y de ahí entonces él siguió encarnándose en los diferentes faraones. Faraón era una divinidad. Faraón era un dios, era alguien que debía ser honrado y respetado, y aquí lo encontramos en su mayor apogeo. Por eso cuando vienen y le dicen, el Señor nos dijo que sacáramos al pueblo de Egipto para adorarle, Faraón dijo, disculpa, yo soy un dios y hasta este momento no conozco a ese tal Señor, así que ni lo conozco ni los voy a dejar ir, vaya brete. Aquí Faraón estaba en la cúspide de su poder, no le respondía a nadie, no le tenía que pedir permiso a nadie. Faraón era el que mandaba y no importaba lo que pensaran los demás, no importaba a quién le estorbara. Él era sobre todos. Él era el rey, él era un dios prácticamente. Y no solamente, lo triste aquí es que no solamente tenía influencia sobre Egipto. Lo triste aquí es que el pueblo de Israel parecía tener la misma opinión. Y qué triste cuando nosotros, el pueblo de Dios, empieza a creer las cosas de la misma manera en las que las cree el mundo. Qué triste cuando nosotros nos hemos acostumbrado tanto a una realidad que empezamos a creer lo que nos predica el mundo. Que empezamos a creer lo que nos predica el mundo a nuestro alrededor, que empezamos a darle razón al mundo de las cosas que nos quiere enseñar, que empezamos a caer en la misma trampa de creer lo que el mundo está hablando y lo que el mundo nos está diciendo. Vea el poder que tenía Faraón, que Faraón podía definir cómo era la relación de Israel con su Dios. Vea la autoridad que había tomado Faraón, vea el lugar que Israel mismo le había dado. Que Faraón podía definir cómo era su relación con su Dios. Y Faraón dijo, mándenlos a trabajar para que no anden creyendo mentiras. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Manténganlos ocupados porque es que tienen mucho tiempo libre. Por eso es que andan diciendo esas tonteras, por eso es que andan diciendo esas cosas. Cuando usted lee el capítulo anterior, en el capítulo 4, dice que Moisés reunió a todos los jefes del pueblo de Israel. Y venía, ¿verdad? La zarza, ¿verdad? O sea, escuchar la zarza ardiendo, ¿verdad? Es de esos momentos, ¿verdad? Que sale uno de un ayuno, de un momento de oración y Dios le habló a uno, ¿verdad? Entonces uno baja así, ¡wow! ¿Verdad? Amados hermanos, ¿verdad? Así que llega Moisés, reúne a todos los jefes, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Les dice, tengo una palabra de Dios para ustedes. ¿Verdad? Viene y le dice, Dios los va a sacar, Dios los va a liberar, Dios va a agarrar a Faraón y lo va a hacer leña, y Dios es demasiado carga y Dios es toda, y les va a dar libertad, y ustedes no saben todo lo que Dios va a hacer. Y dice ahí Éxodo 4:31 que el pueblo creyó al oír que al Señor había estado pendiente de ellos. Dice que se inclinaron y adoraron.
Cuando viene esta promesa de Dios antes de que les pusieran la carga de trabajo, ellos se inclinaron y adoraron al Señor. Esto es el capítulo 4. Lo que leímos fue el capítulo 5, donde Faraón dice, no, pónganles más trabajo para que dejen de creer esas mentiras. Así que en el capítulo 6, el capítulo que sigue después, en el versículo 9, después de que Moisés les vuelve a hablar y les vuelve a decir, Dios los va a liberar, el poder de Dios va a venir, Dios va a ser más grande que Faraón, y cuántos, deme una D, ¿verdad? Y deme una I, ¿verdad? Y empieza con toda la emoción, ¿verdad? Estaba haciendo una prédica buenísima. Y dice, y Moisés les dio a conocer la palabra de Dios, les dio a conocer esa promesa de Dios. Pero por su desánimo y las penurias de la esclavitud, ellos no le hicieron caso. Por su desánimo y por la esclavitud, ellos no le hicieron caso. Capítulo 4. Dios los va a liberar. Aleluya, gloria a Dios. Se inclinan y empiezan a adorar al Señor. Capítulo 6. Dios los va a liberar. Sean necios, ya. Hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer. Así somos nosotros. Un día estamos así puro hashtag llore conmigo papi. Y al día siguiente hashtag apagón CR. ¿Verdad que así somos nosotros? ¿Verdad? O sea, el domingo estamos en todas, ¿verdad? El domingo que el Señor te va a liberar y va a hacer grandes. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y el lunes, ¿verdad? Postean algo en Facebook. Recuerden que Dios va a hacer grandes cosas. Sean necios. Usted porque no está aquí. Usted porque no le llegó el recibo. A usted porque no leyó la carta que yo acabo de leer. ¿Cuántos de nosotros Faraón sigue definiendo cómo está nuestra relación con nuestro Dios? ¿Cuánto poder le hemos dado al Faraón en nuestra vida para que él defina si creemos o no creemos? Y me llama tanto la atención que cuando ellos decidieron creer, se inclinaron a adorar. Pero después, como no creyeron, no adoraron. ¿Sabe? Usted quiere una señal de cómo está su fe. Usted quiere poder tener alguna medida de cómo está su fe. Yo le pregunto cómo está su vida de adoración. Porque la fe y la adoración van de la mano. Yo adoro a Dios de acuerdo a lo que yo creo que es Él. Por eso en el momento que creyeron, se inclinaron y adoraron. Cuando no creyeron, no adoraron. Yo me pregunto cómo estará tu vida de adoración, porque eso me está demostrando cómo está tu vida de fe en el Señor. Cuando nuestros momentos de adoración son fríos, son nada más por pasar el rato, son nada más porque sí, pero apúrese, ya tengo cosas que hacer. Entonces nuestra vida no camina bien. Entonces eso es señal de que nuestra fe no está en el lugar correcto. Pero cuando nosotros venimos delante del Señor y tenemos momentos de adoración fuertes, metidos en Él, nos metemos a adorarle a Él con todo, a seguirle a Él con todo, algo cambia en nosotros, algo ha sido transformado en nosotros. Estamos reflejando lo que hemos creído que Dios es para nosotros. Adoración y fe van de la mano. Adoración y fe van de la mano. Pero de nuevo, vea lo increíble de la posición tan satánica que toma Faraón. Porque en el versículo 5, cuando les está diciendo, ustedes les están impidiendo que trabajen, ustedes no los dejan trabajar. Faraón dice una palabra que su raíz viene de la palabra sabat. Y les está diciendo, lo que ustedes quieren es que ellos tengan un sabat. Y eso era una palabra muy importante para el pueblo de Israel. Y muy importante en la Biblia cuando nosotros la encontramos. Porque no está hablando nada más del día de ir a la iglesia, como ya lo agarramos nosotros. Está hablando del día que define las prioridades, del día que marca una diferencia, de aquello que define. Yo no creo que mi futuro y que mi vida dependan del trabajo que yo haga. Yo creo que mi futuro y mi vida dependen de Dios. Y por eso saco tiempo de trabajar y me pongo a adorar al Señor. Eso es lo que significaba. Lo que predicaba eran las prioridades. ¿Dónde está mi corazón? ¿Qué es importante para mí? ¿Quién es el que manda mi vida? La opinión de quién me preocupa más. Entonces Faraón les está diciendo, ustedes lo que quieren es que vayan un sabat. Ustedes lo que quieren es que tengan ese día de reposo. Ustedes lo que quieren es simplemente eso. Déjenlos, mándenlos a trabajar. Mándenlos a trabajar. Y así es el enemigo. Él siempre va a estar estorbándonos y diciéndonos, hay cosas más importantes que hacer que leer la Biblia.
Los pastores hablan mucho de eso de orar y orar y orar. Sí, pero ellos las pagan para orar, usted no. Se ríen porque solo han pensado, ¿verdad? Carebarros. Los pastores hablan mucho de que leer la Biblia y de que congregarse, pero vagos esos, no tienen nada que hacer. Usted sí tiene que hacer, ¿verdad? Y ahí está el faraón. No, usted no tiene tiempo para adorar, y el faraón. No, usted no tiene tiempo para leer la Biblia, usted tiene otras cosas, mejores cosas, cosas más importantes que hacer. Ahí estás bajo el látigo de faraón. Ahí estás obedeciendo la voz de faraón. Ahí estás poniendo primero la opinión de faraón que la opinión de Dios. El pueblo, es que una cosa es que el mundo crea en faraón, pero otra cosa es cuando el pueblo de Dios se somete a faraón. Una cosa es que el mundo siga a faraón, eso lo entendemos, eso es lo que se espera del mundo, sinceramente. Pero que el pueblo de Dios se someta a faraón, eso es totalmente diferente. Que el pueblo de Dios obedezca a faraón, eso es otra cosa. Que el pueblo de Dios siga a faraón, lo que predica faraón, lo que enseña faraón, lo que espera faraón, eso sí asusta. Que el pueblo de Dios ponga en primer lugar las palabras de faraón que las palabras de su Dios, eso sí es para asustarse. Ellos pensaban que todavía faraón tenía las respuestas, así que cuando les pusieron la carga, los jefes de familias en el versículo 15 van y buscan a faraón y le dicen: ya no nos pongan más cargas. ¿Por qué? Veían en faraón aquel que tenía las respuestas, la autoridad. Faraón, por favor, ayúdanos. Faraón, te necesitamos. Ya cuando el pueblo de Dios le ora a faraón, ya cuando el pueblo de Dios espera que faraón sea su respuesta, es porque algo anda mal. Ya cuando el pueblo de Dios cree que las palabras de faraón son las palabras que necesitan escuchar y son las palabras que van a cambiar su mañana, ahí estamos mal. Y de nuevo, aquí faraón no representa un gobierno, no representa las ciencias, representa el máximo enemigo. Y ese máximo enemigo usa muchas cosas para manipularnos. Y se mete por todo lado y pone su influencia en muchos lugares. Por eso más nos vale conocer la voz de nuestro buen pastor, porque las ovejas conocen la voz de su buen pastor y le siguen a él. Y ellos pensaron que faraón tenía las respuestas. Faraón, por favor, que nuestro mañana sea mejor, faraón. Faraón, ayúdame, que nuestro mañana sea mejor, faraón. Quítanos las cargas de encima, necesitamos un mejor mañana, faraón, por favor. Y no solo eso, dice el versículo 21 que le dijeron a Moisés y Aarón cuando salieron de la reunión con faraón: por culpa de ustedes somos unos apestados delante de faraón. ¿Por qué? Porque la opinión de faraón era muy importante. Y qué triste ver tantos hijos de Dios tan preocupados por la opinión de faraón. De nuevo, yo no soy de los que piensa que no importa lo que piense la gente. O sea, yo creo que sí es importante que piense la gente. Pero hay momentos donde nosotros ponemos la opinión de faraón antes que la opinión de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestro medio hay cosas que son muy populares. Y hay cosas que estar opuesto a ellas no es popular. Y hay cosas que hablar en contra de ellas o tener una forma de ver las cosas diferente no es popular y no es aceptado. Pero ¿cuántos hijos de Dios se preocupan más por la opinión de faraón que por la opinión de su Dios? Ay, ahora faraón piensa que somos unos hediondos, Moisés, por culpa suya. Ahora faraón cree que somos unos hediondos y Aarón, es por usted. También que estábamos. Ay, ya que yo le saqué un chiste el otro día, una sonrisilla. Uy, el otro día me puso like en Facebook y ya no. Me dejó de seguir por su culpa, Moisés. Nos estresa tanto la opinión de faraón.
Yo me pregunto si pondremos el mismo empeño en ganarnos una buena opinión de Dios. Y no, por supuesto, que se pueda ganar, o sea, entendemos, no es por obras. Pero, qué triste cuando es más importante de verdad la opinión de Faraón que la opinión de Dios. Y por eso se presenta el Dios de dioses y se presenta y les dice al pueblo de Israel: vamos a hacer algo. Yo les voy a demostrar quién es Faraón y quién soy yo. Así que Dios toma una decisión. Y desde el capítulo 4, recuerde que ahorita estamos hablando del capítulo 5. El capítulo anterior, capítulos anteriores, ¿verdad? Dios viene y advierte. Dios dice: voy a endurecer, desde el 21 al 23, voy a endurecer el corazón de Faraón para que no deje ir a mi pueblo. Y tú le dirás: ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo, y le voy a quitar la vida a tu primogénito. Dios dijo desde el capítulo 4, antes de que le hablaran a Faraón, Dios dijo: yo voy a endurecer el corazón de Faraón y voy a tomar al primogénito de Faraón. Antes de hablar con él. Antes de hablar con él, Dios dijo: yo voy a endurecer a Faraón y voy a quitar el primogénito de Faraón. Muchas veces cuando leemos la historia de las plagas de Egipto, nosotros tenemos la idea como de que Dios, como que las plagas son el plan B, ¿verdad? Tenemos la idea como que Dios mandó a Moisés: ¿puedes dejar salir a Israel? No. De Dios no quiere dejar salir a su pueblo. ¿Sabes qué? Ay, qué estrés, no sé, mandemos una plaga. Le vamos a mandar una plaga. Tome. Deje ir a Israel. No. Y no, con una plaga, no. Ay, se empieza a estresar Dios. Ay, ¿qué hacemos ahora? Mandemos una segunda plaga. Dese cuenta que Dios de una vez le dijo a Moisés cuál iba a ser el final. Dios se saltó todas las demás y le dijo de una vez: voy a tomar a su primogénito. Él no se venía con jueguitos. Él no se vino a tirarse un pulso con Faraón. Dios no se rebajó a medir fuerzas con Faraón. Dios envió de una vez y le dijo: te voy a contar cuál va a ser el final de esta historia, pero va a haber un proceso difícil, pero va a haber un proceso duro, pero déjame contarte cuál va a ser el final. Voy a tomar a su primogénito. Voy a endurecer su corazón hasta tener que tomar a su primogénito. Dios sabe lo que hace. Dios no anda asustado con las cosas que pasen a nuestro alrededor. Dios no anda atemorizado con las cosas que suceden en el mundo. Dios no se asusta con las noticias que usted le puedan dar durante esta semana. Dios no se asusta cuando aunque nosotros lleguemos asustados, ¿verdad?, delante del Señor en oración: Señor, está pasando tal cosa, y creemos como que no hay nada bajo control. Dios ya sabe cuál va a ser el final de la historia, y Él ha declarado la victoria para sus hijos siempre. Así que las plagas, en realidad yo creo que las plagas no trataron nada simplemente con el pueblo de Egipto. Yo creo que las plagas no eran ni siquiera para el pueblo de Egipto, las plagas eran para el pueblo de Israel. Porque Dios empezó a usar las plagas para demostrarle a Israel quién era Él. Y para demostrarles que Faraón no era quien él decía ser. Una tras otra. De hecho, en las primeras 3 señales que hicieron Aarón y Moisés las pudieron repetir los magos de Faraón. Y viene Moisés, ¿verdad? Y dice: ¿cómo que no? No nos deja salir, ¿verdad? Entonces todo machito, ¿verdad? Agarra la vara y tome, ¿verdad? Y se convierte en serpiente. Se vuelve a ver como Moisés: ahora sí es cierto, papá, ahora sí lo dejamos. Vienen todos los magos de Faraón, tiran las varas y se convierten en serpientes también. No, hombre. Claro, la de Aarón se come a todas las demás. Pero después es muy interesante, porque si usted lee las primeras plagas, usted se da cuenta que cuando dice que se convirtió el agua en sangre, también hicieron lo mismo los magos de Faraón. Los magos de Faraón también hicieron lo mismo. Al principio parecía como que las cosas estaban muy parejas. Al principio parecía como que Dios no tenía más poder que Faraón. Y después viene la siguiente plaga, la de las ranas, ¿verdad? Que mandan a salir ranas del Nilo, y los magos de Faraón vienen y hacen exactamente lo mismo. Provocan que salgan ranas.
Entonces hasta ese punto pareciera que van patada la cosa. Pareciera que Dios y Faraón como que no. Como que va, o sea, Faraón sí, salió malcriado el compita. Pero por un piojo cambió la cosa. Porque la plaga siguiente fue la de piojos. Y en esa plaga dice la Biblia que los magos no pudieron reproducir lo que Dios estaba haciendo a través de Moisés. Y de hecho dicen algo, dicen los mismos magos de Faraón vienen y dicen en el capítulo 8, versículo 19, en esto anda la mano de Dios. En esto anda la mano de Dios. Dios empezó a producir cosas, a traer estas señales, y nosotros siempre pensamos, lo está haciendo para castigar a Egipto. Lo está haciendo para que Egipto pague todo lo que ha hecho. Y en realidad, una plaga tras otra, Dios fue tratando con el pueblo de Israel. Porque antes de las plagas, ellos creían que su futuro y su destino estaban en manos de Faraón. Faraón, danos un mejor mañana. Faraón, quítanos las cargas de encima. Faraón, ayúdanos. Faraón, te necesitamos. Faraón, tenés que darnos una respuesta. Pero conforme empiezan a venir las plagas, el pueblo de Israel abre los ojos y empieza a darse cuenta de una gran realidad. Faraón no es lo que dice ser. Solo Dios es verdad. Y nosotros vivimos en un mundo que constantemente nos vende mentiras y que usa muchas cosas para nublar nuestra mente y para hacernos creer que tiene gran poder, que tiene el control de nuestro mañana, que tiene el control de nuestro futuro. Nosotros vivimos en un mundo que constantemente nos hace creer que nuestro mañana depende de él. En un mundo que constantemente nos ejerce presión sobre nosotros para que dejemos las cosas de Dios, porque eso no es importante, porque hay cosas más importantes que hacer, porque hay cosas prioritarias que hacer, porque eso ya no tiene lugar en este mundo. Este mundo ahora es moderno, hay tecnología en este mundo, hay ciencia, ya no necesitamos a Dios. Agarre a la Biblia, bote esa vara, bórrela de su teléfono, porque qué va, eso ya no sirve, hay cosas más importantes que hacer. Este mundo constantemente nos vende una y otra vez de diferentes maneras esa mentira. Y Dios está buscando un pueblo que se aferre a su palabra, que le crea a Él, que busque entrar en su reposo y que no importa lo que piense Faraón, diga, a mí lo que me importa es la opinión de mi Dios. En el mismo lugar, de hecho, el hecho de que repitieran las primeras plagas habla como del género literario que se está mostrando ahí en la Biblia, porque es muy similar a lo que pasó con José delante de los magos de Faraón cuando tenía que interpretar los sueños. Es muy similar a lo que pasó con Elías delante de los profetas de Baal cuando tenían que hacer descender fuego del cielo. Es similar a lo que le pasó a Daniel cuando se lo pusieron delante de los magos para poder demostrar lo que Dios era capaz de hacer, y los magos no pudieron interpretar los sueños de ese rey de Babilonia. Y lo mismo le está pasando aquí a Moisés y a Aarón. Todos queremos ver la mano de Dios, pero muy pocos queremos estar en el lugar donde nos ponen de frente los más bravos, ¿verdad? Todos queremos ser usados por Dios y decimos, sí, yo quiero ser un siervo de Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero pocos queremos estar en el lugar donde nos echan así lo bravo, lo fuerte. Y Moisés y Aarón tuvieron que estar ahí, José tuvo que estar ahí, Daniel tuvo que estar ahí, Elías tuvo que estar ahí, Eliseo tuvo que estar ahí. El poder de Dios descendió sobre ellos, los usó a ellos, transformó todo a través de ellos. Pero ellos siempre tuvieron muy claro, yo vivo para honrar a Dios, yo vivo para bendecir a Dios. Mi futuro no depende de lo que diga Faraón. El mañana no depende de lo que diga Faraón. El mañana está en las manos de mi Dios. El mañana está en las manos de mi rey. Y Faraón va a tratar de venir a robarte tu fe, a tocar tu adoración, a robar aquello que te hace poner a Dios en primer lugar, a Dios como lo más importante. Faraón va a venir a tratar de ocuparte en otras cosas que debiliten tu fe. Pero el pueblo de Dios sabe correr constantemente en adoración
y levantar el nombre de aquel que es sobre todo nombre. El enemigo sabe el poder que hay en el reposo en Dios. El enemigo teme al poder que hay cuando una persona se mete a reposar en Dios en oración, en leer la palabra, en congregarse, en discipularse, en formarse. El enemigo siempre va a estar en contra de esas cosas porque conoce el poder que hay. El poder para quitar los velos, para mostrar la verdad. El poder para exhibir a Faraón como quien es una farsa. El poder para demostrar quién es Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de dioses. Por favor, todos cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro. Señor, venimos delante de tu presencia agradecidos. Agradecidos. Espíritu Santo, te pedimos que empieces a tocar corazones y a hablar a vidas de una manera profunda y poderosa. Tal vez usted ha vivido engañado por Faraón. Tal vez usted ha estado muy pendiente de la opinión de este mundo para su vida, de los planes de este mundo para usted. Tal vez usted ha estado dejando a Dios relegado, dejando a Dios en una esquina. Y Dios hoy te está hablando, hoy Dios te está diciendo, no. Es hora de que te des cuenta de quién soy yo. Es hora de que te des cuenta de quién soy yo. Quiero revelarme a ti quién soy yo. ¿Quién soy yo? Y si usted nunca ha hecho una oración para entregarle su vida a Jesús, reconociendo que le ha fallado, pero reconociendo también que le necesita a Él. Si nunca ha hecho una oración diciéndole, te reconozco, te necesito, eres mi Salvador, y hoy por primera vez quiere hacerla, le voy a pedir que por favor levante su mano donde usted se encuentre, porque quisiéramos orar por usted. Es una oración muy importante. Si hoy por primera vez quiere aceptar a Jesús en su corazón, entregarle su vida, arrepentirse de sus pecados, darle el primer lugar, si hoy por primera vez quiere hacerlo, levante su mano. Quisiéramos orar junto con usted. Tal vez usted ya ha hecho esta oración y hoy necesita reconciliarse con el Señor. Levante su mano también, porque quisiéramos orar. Es un momento muy importante, muy importante. Cualquier persona que necesite aceptar a Jesús o reconciliarse con Él, en esta mañana, esta oración va a marcar tu vida y va a marcar tu corazón. Ya están llegando donde usted está. Dios les bendiga a cada uno. Por favor, todos los que estamos acá, si los servidores nos ayudan ahí, creo que no han visto aquella mano. Sí, ya la vieron. Gracias, don Frank. Ok, todos juntos, por favor, repitamos esta oración, y usted que está a lo lejos, ore con nosotros. Señor Jesús, hoy reconozco mi pecado. Me he alejado de ti, pero me arrepiento. Quito mi esperanza de este mundo y la pongo en ti, Jesús. Te pido, Señor, que me des una nueva vida, que transformes mi corazón y que me ayudes, oh Señor, a ver tu gloria, tu perdón y tu amor en mi vida. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a estas personas.